Vamos a cambiar de tema. Les contamos que la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios cayó a un 4,12%, su nivel más bajo desde el año 2021. Esto de acuerdo al Banco Central. Es un nivel bajo en la tasa de préstamos en 5 años, reforzando así las recientes señales de recuperación del sector inmobiliario, impulsado en parte, claro, por las medidas como el subsidio a la tasa de interés. Vamos a conversar sobre este tema y vamos a ahondar con Rodrigo Krebs, gerente de marketing de Enlace Inmobiliario. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Marian, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Bueno, lo primero, y para que la gente lo entienda, haciendo esta conversación ojalá lo más didáctica posible, ¿qué factores podrían explicar justamente que la tasa de interés promedio de estos créditos hipotecarios hayan caído a su nivel más bajo, lo decíamos, ¿no es cierto?, desde el año 2021? A ver, las tasas de hipotecaria al final reflejan la situación económica del país, sobre todo para el financiamiento a largo plazo. ¿Qué implica esto? Implica que Chile, al tener mejores perspectivas económicas, da espacio para un endeudamiento más barato, un endeudamiento que tiene menos costo. Entonces, justamente, gracias a la situación económica que vemos actualmente, vemos que el financiamiento empieza a hacerse más barato. Ujú. Ahora también, si podemos ahondar un poco más en esto, esta caída de la tasa hipotecaria refleja también una mayor confianza, podemos decirlo, en el sector inmobiliario, o responde solamente a políticas específicas, como lo decíamos en la presentación, a los subsidios. A ver, la menor tasa al final se ve beneficiada por condiciones macroeconómicas de Chile, pero también del mundo. Hoy vivimos en un entorno internacional que tiene harta incertidumbre. Entonces, cuando se empieza a bajar la incertidumbre, justamente las tasas empiezan a bajar. Y esto beneficia directamente al mundo inmobiliario, porque al final el financiamiento es la principal barrera que tienen las personas para adquirir una propiedad. Y al haber una menor tasa, hay un menor costo financiero y por lo tanto los dividendos bajan. Ujú. Si podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, para una persona que está pensando en comprar una vivienda, ¿qué tenemos ahora o cuál es la diferencia con lo que teníamos hace algunos años, por ejemplo, cuando teníamos un nivel de tasa mucho más alto? Efectivamente, porque hoy estamos viendo la tasa más baja desde el año 2021. ¿Y qué hace diferente esto? Como comentaba anteriormente, el costo de financiamiento es más barato, Ujú. dividendo más barato. Eso le da flexibilidad a las personas a tener más posibilidades de elegir distintos tipos de propiedades y no tener que solo elegir la que les alcanza. Ajá. Pero eso no es todo, porque hoy tenemos el subsidio al dividendo, que es un beneficio súper bueno que ha reactivado el mercado. Nosotros podríamos combinar, o yo como persona que quiero comprar, podría combinar esta tasa hipotecaria más barata con el beneficio del subsidio al dividendo y eso queda en una tasa aún más barata. Ujú. Oye, Rodrigo, ¿cómo se valora también esta decisión del Banco Central de mantener esta tasa de política monetaria? También lo hemos hablado, ¿no es cierto?, respecto de los números de un 4%, 4,5% en enero. Y también cuáles son los principales riesgos que se están evaluando para para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito inmobiliario, ¿no es cierto?, que preocupa bastante y que es de las necesidades más básicas que tiene la población. Claro, a nivel de Banco Central, su principal misión es tener la inflación baja. Ajá. Una forma de tener la inflación baja es tener un mercado sano y sobre todo el mercado inmobiliario que tiene un peso muy importante en la economía. Entonces, la misión dentro del mercado inmobiliario es tener una demanda sana, es decir, que las personas puedan demandar propiedades, que sientan que tienen acceso a las propiedades, que estén optimistas respecto a eso, pero también tiene que tener una oferta sana. Es decir, las inmobiliarias tienen que tener incentivos para desarrollar nuevos proyectos. Si no hay incentivos, la oferta se achica. Hay menos propiedades que uno puede salir a vitrinear y a comprar. Pero cuando hay menos stock, los precios tienden a subir porque al final hay escasez. Y el incentivo actualmente, ¿cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo ves actualmente el incentivo de ofertar justamente la cantidad de proyectos inmobiliarios? Si las personas están demandando más propiedades, como comentaba, las inmobiliarias tienen más incentivos para
desarrollar distintos proyectos. ¿Y actualmente Entonces, si cómo la está demanda actualmente cómo está ese escenario? se está normalizando, pero todavía estamos en un territorio que está anormal. Ujú. Anormal respecto a los niveles que veíamos antes de la pandemia, donde el mercado está bastante sano. ¿Y por qué sucede esto? Porque hoy día las inmobiliarias tienen harto stock acumulado, stock de propiedades que no han podido vender. Esto es un costo para las inmobiliarias, tener propiedades Claro. ahí paradas sin poder venderlas. Y eso es una barrera para que desarrollen más propiedades. Gracias al subsidio al dividendo vimos que este stock empezó a liquidarse. Sin embargo, hay personas que siguen prefiriendo, basado en lo que hemos visto en nuestro ecosistema enlace inmobiliario, en nuestro portal de propiedades, hay personas que siguen prefiriendo la entrega futura. Y la entrega futura vive de los desarrollos futuros. ¿Por qué prefieren la entrega futura? Porque las personas dicen, ya, ahora está más fácil comprar, pero todavía tengo dificultades. Tengo que ordenar mis cuentas, tengo que entender cuánto ahorro tengo que pedir las preaprobaciones a los bancos. Entonces, denme por favor un tiempo. Y para poder llegar, prefiero la entrega futura. Entonces, ahí falta todavía un ajuste entre la entrega inmediata y la entrega futura. Ya, justamente te quería llevar ese tema, lo que ustedes han visto en el enlace inmobiliario. ¿Qué es lo que están buscando actualmente las personas? ¿A qué sectores se están yendo? Tú lo decías, entrega futura, pero también, ¿cuáles son los rangos? ¿En qué se está moviendo la gente justamente para buscar en el sector inmobiliario? A ver, las personas se están moviendo justamente bajo las 4.000 UF, Ya, propiedades bajo 4.000 UF, que son las que están ligadas al subsidio al dividendo. También vemos perfecto. una concentración de demanda en las propiedades en torno a las 3.000 UF, porque ahí no solo corre también el subsidio al dividendo, sino también corre el tema de la garantía estatal. Entonces ahí tenemos una doble sinergia para tener mejores tasas. ¿Qué Ujú, tipo de propiedades se están prefiriendo hoy? Departamentos de dos dormitorios, dos baños, es como una tipología que vemos que está al alza ujú. y que al final se acomoda muy bien a familias jóvenes, profesionales jóvenes, que recién están empezando a buscar propiedades, están viendo sus capacidades de endeudamiento, dicen, a ver, esta propiedad tiene el precio que yo creo que podría comprar. Hay sectores, por ejemplo, sectores donde tú veas más concentrada la búsqueda, por ejemplo, en la región metropolitana. A ver, tenemos Santiago Centro, que siempre ha tenido alta demanda, pero hoy vemos una transformación profunda en el casco histórico Ya. de Santiago Centro, porque vemos que muchas empresas, muchas oficinas se están moviendo a otros barrios de oficina. Mm. Entonces ahí se está liberando espacio para, en el fondo, primera vivienda. Hay muchas oficinas que se están reconvirtiendo para este uso. Entonces ahí vemos un polo importante. Otros polos importantes son el sector de la Florida, donde ahí encontramos harta oferta, harta concentración de este stock duro que hoy día las inmobiliarias están liquidando. También vemos otros polos interesantes donde las futuras líneas de metro se están desarrollando, como por ejemplo el sector de Macul. Hay un sector residencial de Macul con hartos proyectos de departamentos donde se está creando una nueva estación y eso está también generando mayor demanda. Y lo otro que quería preguntarte, no sé si el porcentaje es muy bajo, tú lo podrás ver mejor, pero también hay ciertos sectores que de la sociedad o de los compradores de proyectos inmobiliarios que compran para inversión, ¿no es cierto? ¿Todavía ese porcentaje es bajo o estás viendo que quizás esa curva va al alza? Aquí en inversiones hay que diferenciar personas naturales que invierten Sí, y multifamily, que son claro. empresas que invierten. Pero a nivel de personas naturales, en los últimos años vimos una baja histórica. Generalmente en torno del 10-12% de las propiedades eran compradas por estos inversionistas hormigas que se llaman. Ya. Sin embargo, en los últimos años vimos una baja, pero gracias al subsidio al dividendo, desde que este beneficio se activó, volvimos a ver un alza. ¿Y por qué se produce eso? Porque justamente gracias a este beneficio, la ecuación de rentabilidad de una inversión de este tipo empieza a hacer sentido de nuevo. Es Mm. decir, el arriendo empieza a cubrir el dividendo nuevamente. Pasamos varios meses en que esa ecuación no daba y el dividendo queda más caro. Eso implica que la persona tenía que desembolsar plata mensualmente para poder cubrir la compra de esta propiedad junto al arriendo que recibe de la persona que está habitando esta vivienda para inversión.
Ahora, también lo hablábamos al principio, ¿no es cierto?, que tenemos que ver las variables económicas en nuestro país y también recibíamos hace poco el rol de cómo está la inflación, por ejemplo, en nuestro país, que ya está en el rango meta del Banco Central, ¿no es cierto?, cercano al 3%, un 2,8% lo veíamos el día de ayer. ¿Tú crees que el Banco Central debería considerar recortes de la tasa más temprano o quizás esperas que a futuro sea más cauteloso y que todavía se mantengan las tasas como están hasta ahora? Lo digo pensando en los futuros compradores también. Eso depende respecto a los distintos escenarios que vayan dando y ese es como el principal rol al final del Banco Central, de ir proyectando distintos escenarios. Podríamos pensar en dos escenarios, que el Banco Central acelera la baja de tasas para ya llegar al objetivo y llegar a un mercado inmobiliario más sano. Sin embargo, ¿qué es lo que le puede pasar al Banco Central al hacer eso tan rápido? Es que después se queda sin espacio de maniobra para hacer futuras acciones para ir reactivando la economía. Entonces, el segundo escenario es que estas bajas vayan siendo más pausadas. Eso le va dando espacio al Banco Central para ir reaccionando en función de los distintos escenarios o futuros posibles que pueden suceder. Porque si volvemos a ver que se empieza a frenar todo, un escenario hipotético, que se termine el beneficio del subsidio al dividendo. Este ha tenido una muy buena aceptación. Hay un stock de 50.000 subsidios y ya llegamos a la cuota de 50.000 solicitudes de este subsidio. Si se llegan a aprobar todas, este beneficio terminaría y quizá veamos que el mercado inmobiliario se pueda frenar. Entonces, si el Banco Central tiene espacio para hacer futuras bajas en el futuro, son futuros inyecciones de energía al mercado que podrían reactivarlo sin necesidad de que seamos beneficio dependientes. Perfecto. Rodrigo Krebs, gerente de marketing de Enlace Inmobiliario. Te agradecemos, Rodrigo, por habernos acompañado y también despejar estas dudas respecto de cómo está ahí el mercado inmobiliario. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Que tengan un buen día. Igualmente.